El polvo se levantaba en espirales mientras el viejo autobús traqueteaba por el camino rural. El sonido del motor resonaba en el aire, mezclándose con el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. El paisaje, con sus colinas ondulantes y campos dorados, parecía sacado de un sueño. Dentro, 4 amigos, unidos por la nostalgia y la promesa de un fin de semana tranquilo, regresaban a su pueblo natal, Almendro. Habían planeado este viaje durante meses, cada uno de ellos anhelando reconectar con sus raíces y revivir recuerdos de su juventud. La risa y las conversaciones llenaban el aire, pero también había un silencio subyacente, una sensación de anticipación que ninguno de ellos podía ignorar. Hacía años que no pisaban sus calles empedradas, años desde que dejaron atrás sus casas de adobe y los campos de girasoles que se extendían hasta el horizonte. Recordaban con cariño los días de verano, cuando corrían por los campos y se perdían entre los girasoles, soñando con el futuro. Ahora, ese futuro había llegado, y con él, una mezcla de emociones que los acompañaba en cada kilómetro del viaje. Lucas, el más alto y fornido del grupo, miraba por la ventana con una mezcla de expectación y aprensión. Recordaba su infancia en Almendro, los juegos en la plaza y las historias que su abuelo le contaba al anochecer. Pero también recordaba el día que se fue, dejando atrás todo lo que conocía. Ahora, al regresar, no podía evitar preguntarse qué había cambiado y qué seguía igual. A su lado, Sofía, su mirada verde brillando con un dejo de tristeza, revisaba viejas fotos en su teléfono. Cada imagen era un portal a un tiempo pasado, a momentos felices y a personas que ya no estaban. Sentía una punzada en el corazón al pensar en lo que había perdido, pero también una chispa de esperanza al imaginar lo que podría recuperar en este viaje. Se podía sentir la tensión en el aire, como si un velo invisible se hubiera posado sobre sus corazones desde que cruzaron el cartel descolorido que anunciaba la entrada a Almendro. El letrero, que alguna vez fue un símbolo de bienvenida, ahora parecía un recordatorio de todo lo que había cambiado. El silencio era palpable, y cada uno de ellos se preguntaba qué encontrarían al doblar la siguiente esquina. Algo no andaba bien. Las calles, usualmente llenas de vida, estaban inquietantemente vacías. Las tiendas cerradas y las ventanas oscuras daban una sensación de abandono. Recordaban un pueblo vibrante, lleno de risas y conversaciones, pero ahora solo quedaba un eco de lo que alguna vez fue. Cada paso que daban resonaba en el silencio, aumentando su inquietud. Las pocas personas que cruzaron su camino parecían moverse con una lentitud antinatural, sus rostros pálidos y sus ojos hundidos. Era como si el tiempo hubiera perdido su significado en Almendro, y sus habitantes estuvieran atrapados en un limbo eterno. Los amigos intercambiaron miradas preocupadas, preguntándose qué había sucedido en su ausencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas al notar que las sombras parecían más densas, más profundas, como charcos de tinta derramada sobre el suelo. Había algo inquietante en la forma en que las sombras se movían, casi como si tuvieran vida propia. Sentía que algo oscuro y desconocido acechaba en cada esquina, y no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. El regreso a Almendro no era lo que habían imaginado, y cada uno de ellos comenzaba a darse cuenta de que este viaje sería mucho más que una simple visita al pasado. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La pregunta se perdió en el aire, como si el viento mismo la hubiera devorado. Sofía miró a su alrededor, buscando algún signo de vida, pero solo encontró sombras y silencio. Nadie respondió. La calle, que solía estar llena de actividad y risas, ahora estaba desierta. Las luces de las farolas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes de los edificios. El eco de sus propios pasos era la única compañía que tenían. El silencio espectral que se extendía por las calles era más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio que pesaba, que se sentía en los huesos, como si el mismo pueblo estuviera reteniendo el aliento, esperando algo terrible. Las casas, antes llenas de risas y el aroma a pan recién horneado, parecían deshabitadas, sus ventanas como ojos vacíos que los observaban pasar. Las puertas estaban cerradas, y no había señales de vida en su interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Decidieron ir a la plaza principal, esperando encontrar alguna pista de lo que estaba sucediendo. La plaza, que solía ser el centro de la vida social del pueblo, ahora estaba vacía y desolada. Las tiendas estaban cerradas y no había nadie en las calles. La plaza, una vez el corazón palpitante de Almendro, ahora era una sombra de lo que fue. Las fuentes estaban secas y las flores en los jardines estaban marchitas. El aire estaba cargado de una sensación de abandono y desolación. El kiosco de madera, donde las parejas bailaban al son de la música en las noches de verano, estaba cubierto de enredaderas y telarañas. Las tablas de madera crujían bajo el peso del tiempo, y el lugar parecía haber sido olvidado por completo.
Un hombre solitario se sentaba en un banco, su figura encorvada y temblorosa. Parecía perdido en sus pensamientos, ajeno a su entorno. Su presencia era un enigma, una rareza en medio de tanta desolación. Se acercaron, con la esperanza de obtener alguna información. Sus pasos resonaban en la plaza vacía, y el hombre no pareció notar su presencia hasta que estuvieron muy cerca. Sus ojos, al principio, no mostraron ninguna reacción. Pero al hablarle, el hombre levantó la cabeza y los miró con ojos vacíos, desprovistos de vida. Era una mirada que no contenía ni esperanza ni desesperación, solo un vacío profundo y perturbador. Su voz, áspera y débil, solo emitió un susurro ininteligible. Intentaron entender lo que decía, pero sus palabras eran como fragmentos de un sueño roto, imposibles de descifrar. Era como si algo le hubiera robado la esencia misma de su ser, dejándolo vacío y sin alma. La tristeza en sus ojos era palpable, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había sucedido en Almendro? La respuesta parecía estar enterrada en el silencio y las sombras que lo rodeaban. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de horror y confusión. La gente corría de un lado a otro, buscando desesperadamente a sus seres queridos, pero solo encontraban más caos y desolación. Los gritos de angustia resonaban en el aire, mezclándose con el sonido de puertas cerrándose de golpe y ventanas rompiéndose. Recorrieron el pueblo, visitando las casas de amigos y familiares, solo para encontrar más de lo mismo. Silencio, sombras y la inquietante sensación de que algo terrible había ocurrido. Las calles, que normalmente estaban llenas de vida y risas, ahora estaban desiertas y envueltas en una oscuridad que parecía casi tangible. En la biblioteca local, una vieja estructura de ladrillo rojo que olía a polvo y papel viejo, encontraron un refugio temporal. La biblioteca, con sus estanterías llenas de libros olvidados y sus rincones oscuros, parecía un lugar seguro, aunque solo fuera por un momento. Mientras exploraban, encontraron un libro polvoriento escondido en un rincón oscuro. El libro parecía haber estado allí durante siglos, esperando a ser descubierto. Su título, escrito en una lengua antigua, envió un escalofrío por sus espinas dorsales. El devorador de sombras. El título en sí mismo era ominoso, y las palabras parecían vibrar con una energía oscura y antigua. Las páginas amarillentas del libro contaban la historia de una entidad maligna, un ser antiguo que se alimentaba de la oscuridad en los corazones de los hombres y de las sombras que proyectaban. Cada página estaba llena de ilustraciones inquietantes y textos crípticos que describían los horrores que esta entidad había desatado a lo largo de los siglos. Un ser antiguo que se alimentaba de la oscuridad en los corazones de los hombres y de las sombras que proyectaban. Se decía que llegaba en la oscuridad, cuando las sombras eran más largas y profundas, y que se tragaba la luz y la vida misma, dejando a sus víctimas como cáscaras vacías. Se decía que llegaba en la oscuridad, cuando las sombras eran más largas y profundas, y que se tragaba la luz y la vida misma, dejando a sus víctimas como cáscaras vacías. Las historias hablaban de pueblos enteros que habían sido consumidos por esta entidad, dejando solo ruinas y ecos de lo que una vez fue, y que se tragaba la luz y la vida misma, dejando a sus víctimas como cáscaras vacías. Las víctimas, según el libro, eran dejadas en un estado de vacío total, sin alma ni esencia, solo sombras de su antigua existencia. Una leyenda, pensaron al principio. Un cuento para asustar a los niños. Pero a medida que las piezas del rompecabezas encajaban, la terrible verdad se hizo evidente. El devorador de sombras era real, y había llegado a Almendro. Un cuento para asustar a los niños. Pero a medida que las piezas del rompecabezas encajaban, la terrible verdad se hizo evidente. El devorador de sombras era real, y había llegado a Almendro. Los niños, que solían escuchar estas historias como simples cuentos de terror, ahora miraban con ojos llenos de miedo y comprensión. Pero a medida que las piezas del rompecabezas encajaban, la terrible verdad se hizo evidente. El devorador de sombras era real, y había llegado a Almendro. Cada pequeño detalle, cada historia contada en susurros, ahora tenía un nuevo significado. La entidad no era solo una leyenda, sino una amenaza tangible y presente. La terrible verdad se hizo evidente. El devorador de sombras era real, y había llegado a Almendro. La presencia oscura se sentía en cada rincón del pueblo, y la gente sabía que no podían escapar de su destino. La lucha por la supervivencia había comenzado, y solo el tiempo diría quién lograría escapar de las garras del devorador de sombras.